Las adicciones hoy por hoy, como desde hace muchos años, están presentes en nuestro día a día. Todas y todos tenemos a nuestro alcance diversas sustancias como el alcohol, tabaco, marihuana o algunas drogas ilícitas. El problema no está en tener acceso fácil a ellas, sino en abusar de su consumo y tener una adicción como muchos jóvenes y adultos en la actualidad. Hola a todos, gracias por estar aquí. Bienvenidos a este podcast que es un espacio para compartir y tocar todos los temas que nos importan y también de todos aquellos que no siempre nos atrevemos a hablar o nos cuesta trabajo hacerlo. Soy Orsen Roldán, ponte en un lugar cómodo, prepárate y disfruta más que nunca, porque aquí empieza esto que es... En muchas palabras, es un espacio donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que más se está hablando y también de aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera sensible, objetiva y directa, para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara de todo lo que conocemos y aprendemos, mientras logramos descubrirnos y crecer en todos los aspectos, siendo sensibles y empáticos cada día para poder expresar con claridad todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Y bueno, pues otra vez sean bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en este podcast tan increíble llamado En Muchas Palabras. De verdad es un honor para mí estar una semana más con todos ustedes compartiendo estos diferentes temas y sobre todo que pues vamos aprendiendo en el proceso de cada invitado, cada invitada que tenemos. Y el día de hoy no va a ser la excepción, creo que es un episodio importante, un episodio especial y un episodio sobre todo creo muy interesante por el tema que vamos a tocar. Y obviamente pues ya conocen ustedes esta sección del podcast que es de historias. Y pues hoy traemos una historia muy interesante como ya mencioné. Y es una historia sobre adicciones. Así que pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Tomás Reutemann. ¿Cómo estás? Bueno, Orsen, antes que nada, muchas gracias por la invitación y acá estoy contento de poder estar en un espacio de intercambio donde pueda compartir un poco mi experiencia y nada, abierto a lo que pueda surgir en la charla. Así es, creo que es importante, ¿no? Desde aquella ocasión que empezamos a platicar sobre qué tema sería interesante para platicar, creo que va a sumar demasiado, porque justamente el público de este podcast es enfocado a jóvenes. Entonces justamente es en este tipo de edades donde se suele dar, pues de manera más frecuente, que lleguemos a consumir cierto tipo de sustancias, que lleguemos a tener cierto tipo de adicciones a diferentes cosas. No estamos diciendo que si eres más grande no se puede, porque he conocido gente que en edades grandes, en edades un poco pues más mayores, más adultas, han caído en las adicciones, pero justamente este capítulo es para los jóvenes, para que nos cuentes un poco tu historia y que pues vayamos nosotros indagando en esto que nos vas a contar e ir haciendo una introspección de todo lo que hacemos. Entonces, pues, para empezar, antes de empezar, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, para que la gente que no te conozca lo pueda hacer. Bueno, como dije hace un ratito, mi nombre es Tomás. Yo tengo un estudio en el cual hacemos principalmente servicios profesionales para ordenamiento de propiedades, fotografía, video, tour virtual 360. Nos enfocamos en eso principalmente. Y después eso es principalmente mi nombre y después lo que hago. Ahora, definir rápidamente quién soy o presentarme me resultaría un poco más difícil de hacerlo, pero yo creo que en la charla va a ir surgiendo un poco de eso. Mi idea es abrir mi corazón, poder hablar honestamente de lo que es mi historia personal, de lo que pude ir transitando a lo largo de los años, tanto las partes buenas como las malas, porque en realidad mi experiencia, así como considero la experiencia de la mayoría de las personas, no es difícil de catalogar entre bueno, malo y cosas binarias en algún sentido. Eh, Así que bueno, en este tránsito fui aprendiendo algunas cosas y también otras cosas que tuve momentos difíciles que me enseñaron por dónde no y para dónde tengo que ir si es que quiero en general algo diferente. Así es, creo que esa parte que mencionas sobre todo, al final es importante, que es donde dices, ¿no? No solo quedarme con lo malo, sino también con lo bueno y que ha sido un camino como
pues seguramente algo difícil. Entonces, pues cuéntanos primero cómo fue que tú caíste. Bueno, primero para que podamos entender un poco sobre qué adicción tuviste, cómo fue que iniciaste y vamos a ir platicando un poquito más el proceso de todo lo demás. Bien. Bueno, yo digamos que durante toda la escuela primaria tuve una infancia feliz, o sea, realmente tengo muy buenos recuerdos. Fui a una escuela primaria chica, donde había una división por año, digamos, séptimo grado, había un solo curso, y así. Y básicamente los primeros años de mi vida los recuerdo con mucha felicidad, si se puede decir de esa manera. Y después ya cuando empecé la escuela secundaria, que pasé de esa escuela pequeña a una escuela mucho más grande, industrial, en la cual ya no había solo un curso por año, sino que éramos unos 2000 y pico de alumnos. Era una escuela acá en Argentina. Bueno, aclaro que soy de Argentina, vivo en la zona norte de Buenos Aires, y este colegio quedaba en Capital Federal. Y es como que cuando pasé de esta escuela donde me sentía cómodo, donde tuve una buena infancia, qué sé yo, me costó la adaptación a este nuevo lugar. Fue como salir de una pileta y entrar a un océano, y a mí eso eh, creo que me generó alguna dificultad. Y ahí empecé a tener, como en lo que es la parte de la escuela secundaria en adelante, o sea, de los 12 y 13 años en adelante, a sentir ciertos, ciertos sentimientos y a vivir ciertas situaciones de incomodidad, de sentirme como que estaba fuera de, ¿cómo decirlo? Como si, no, si me estuviera separando de mí mismo adentro, ¿no? Como que estuviera empezando a generarse una grieta, y me costó transitar ese tiempo. Y de repente cuando me crucé la primera vez ya con el alcohol, por ejemplo, es como que eso habrá sido a los 14 o 15 años, es como que sentí algo de esto que me ayudaba a mí a atravesar ciertas barreras que estaba teniendo hasta el momento. Eso fue como mis primeras experiencias, y ya las primeras veces que recuerdo haber tomado alcohol, recuerdo que también me pasé del límite, ¿no? Así que de esa manera es que llegué a tomar eso por primera vez. Y luego de eso, como que empecé a construir de alguna manera un personaje, eh, y siguieron transitando los años, y yo cada vez que pasaba el tiempo me sentía como más incómodo conmigo, más en conflicto, con sentimientos así, digamos, incómodos, o de vibra negativa. Y después, bueno, ya habiendo terminado la secundaria, fue que fumé marihuana por primera vez. Y cuando fumé marihuana, digamos, fue como haber encontrado lo que estaba necesitando o buscando, y fue como una gran revelación. ¿Viste? Dije, esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo necesitaba para estar bien. Y eso fue como la segunda puerta, ¿no? De acceso a esto. Porque yo de todas formas considero que la adicción es una sola enfermedad, o por lo menos la adicción a las drogas. Entonces, ya después si consumo una u otra, pasa a ser algo más anecdótico que importante, porque la enfermedad de la adicción para mí es una sola. Exacto, creo que bueno, nos mencionas esta parte y creo que la mayoría de nosotros, por lo menos yo a título personal, me llegó a pasar, ¿no? Justamente en esas edades que tú mencionas, es cuando empezamos nosotros a descubrir muchas cosas, cuando empezamos a cuestionarnos muchas otras cosas y cuando empezamos justamente a conocer este tipo de, de sustancias, a algunos compañeros o amigos que pues son a lo mejor no adictos, pero empiezan a ingerir estas sustancias, empiezan a fumar, empiezan a beber alcohol y pasa mucho y en todo el mundo, ¿no? Creo que es importante recalcarlo, no solo en mi país o en tu país, sino que esto es algo global, algo mundial, ¿no? Y justamente
hay países en los que a lo mejor la restricción o las reglas se pueden seguir de buena manera, ¿no? Pero hay países, sobre todo en Latinoamérica, que estas reglas no están tan pues arraigadas a seguirse y a cumplirse, ¿no? Sino que para las personas de las tiendas, las personas de pues que venden este tipo de sustancias, pues es más fácil decir, prefiero romper la regla, venderle a un menor de edad, o prefiero vender sustancias que son ilegales para yo poder tener un beneficio propio, ¿no? Y entonces ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta también que es parte de un problema que va a seguir por mucho tiempo y que a lo mejor tal vez nunca se acabe, porque justamente siempre va, pues, este tipo de cuestiones que son ilegales siempre tratan de ir un paso más adelante, pues, de la sociedad, de las personas, ¿no? Si ahorita, no sé, hay países donde ya está la marihuana legalizada, bueno, pero ahora están buscando otras alternativas para poder comercializar este tipo de sustancias, ¿no? Creo que es, pues, de cierta manera un poco difícil, pero que es necesario hablarlo, ¿no? Y guiarnos y sobre todo que, pues, en este caso, como tú que nos estás compartiendo, pues, un poco de lo que viviste, creo que es padre el poder escucharlo, porque no solo lo estamos escuchando desde el punto de vista de nuestros padres o el punto de vista de lo que nos dicen las autoridades de es malo o no es legal, entonces no lo hagas, sino que afortunadamente estamos teniendo esta charla para que tú nos cuentes de cómo lo viviste tú realmente, ¿no? Cómo fue esa experiencia real de lo que viviste y no solo de lo que nos dicen que nos puede llegar a pasar, sino que lo estamos viendo, ¿no? Entonces, pues, adelante, el espacio es tuyo para que nos sigas contando igual un poquito más sobre, pues, cómo fue el proceso en el que empezaste a recaer más en todo esto y obviamente también, pues, en el proceso de cuando decidiste dejarlo y cómo fue que sucedió. Bien, bien. Bueno, de alguna manera, con estos sentimientos incómodos que te decía, son los que yo empecé a sentir, como por ejemplo, empecé a sentirme diferente, empecé a aislarme, empecé a juzgarme, empecé a sentir autorrechazo, empecé a sentir falta de aceptación y falta de autoaceptación. Empecé a sentir un montón de cosas para las cuales no tenía los recursos emocionales, para empezar, que son los más difíciles a veces de desarrollar, ni tampoco intelectuales sobre lo que me estaba pasando. Tenía una falta digamos, de conciencia de mí mismo y de lo que era la vida, que por lo menos hoy es lo que yo pude ir construyendo y es radicalmente diferente a lo que era en su momento. Como te decía, yo cuando fumé marihuana por primera vez, por ejemplo, cuando consumí por primera vez, sentí que había encontrado lo que necesitaba para ser libre y feliz. Y no hace falta que te aclare que hoy estoy lejos de pensar eso, pero eso es lo que yo pensé en ese momento y ese fue mi motor de acción. Me gustó mucho la experiencia y empecé a dedicar mi vida a eso. Entonces empecé a consumir cada vez más gradualmente y a acomodar mi vida, mis actividades, mis amistades, mis relaciones, todo para que vaya cojando en que el consumo sea de alguna manera tolerado, aceptado, eh, porque esa era mi elección en ese momento. No sé si libre elección, pero era mi elección. No elegí libremente, pero sí fue una decisión, una elección. Y entonces empiezo a juntarme con amigos que están de acuerdo con eso, porque ahí se empieza a generar como una especie de grieta. La gente que tiene un concepto acerca de las sustancias o lo que sea, se empieza a abrir y los que tenemos otro concepto empezamos a ir por ese lado. Recuerdo, por ejemplo, que acá en Buenos Aires, en Argentina, no sé en qué año más o menos, pero fue más o menos en el 2000, se empezó a restringir las libertades de donde se podía fumar tabaco, ¿no? Entonces, en un momento se dijo, bueno, a partir de ahora no se puede fumar más en espacios cerrados o públicos. Entonces, ¿qué hice yo? Como yo fumaba tabaco, de hecho, yo empecé a fumar tabaco para tapar el olor a marihuana. O sea, había zafado de todo esto que era tan normal en la adolescencia, de fumar tabaco, porque no me gustaba, porque lo hacía
hay algunos miembros de mi familia y yo lo rechazaba por distintas razones, y cuando empiezo a fumar marihuana, pronto empiezo a fumar tabaco porque era raro que alguien que no fume vaya con un olor en la ropa a algún humo. Entonces es como que todo empieza a girar alrededor de eso, y con esto del tabaco, de la restricción del tabaco, recuerdo que empecé a asistir a los bares y a los lugares donde se podía fumar. Entonces iba a los lugares donde se podía fumar y a los lugares específicamente donde estaba avalado poder fumar marihuana. ¿Por qué te explico todo esto? Porque fue un momento en el cual yo creí, desde mi propia subjetividad enferma de ese momento, que todo el mundo se drogaba. Entonces yo creía en un momento que, claro, todo el mundo fuma, ¿viste? Todo el mundo se droga, todo el mundo hace esto, todo el mundo lo otro. Y, ¿Y eso por qué? Porque yo me fui metiendo y me fui haciendo camino en un micromundo que era totalmente segmentado, totalmente, digamos, no sé cómo decirlo, pero por un camino muy específico, y mi enfermedad en ese momento, mi adicción, no me dejaba ver más allá. Yo terminé básicamente totalmente obsesionado con consumir y dedicándome exclusivamente ya a eso, a buscar diversión, a buscar escape, a buscar refugio y a buscar un montón de cosas en el lugar equivocado. Ese fue el tema. Para mí drogarme es buscar un montón de cosas buenas en un lugar equivocado. Así es, creo que como lo mencionabas, ¿no? Al inicio, esta parte de que lo buscaste, lo encontraste o viste la forma de que esto fuera como un refugio para ti, ¿no? Al tú sentirte de cierta manera que necesitabas encontrarte contigo mismo, con tu esencia, con esa necesidad de decir, ok, ¿quién soy, no? Y que cuando encuentras y te topas con estas sustancias y te gusta lo que se siente y te gusta pues, el ingerirlas, el consumirlas, ¿no? Creo que es parte importante de esto que muchas veces que somos jóvenes y que no sabemos cómo expresar lo que sentimos o cómo expresar nuestras necesidades que tenemos, porque justamente son edades igual en las que empezamos a tener muchos rollos mentales, empezamos a tener este tipo de cuestiones que a veces nos llevan a un desequilibrio emocional y mental, que entonces llega el momento en el que a lo mejor nos podemos romper de esa manera, ¿no? Y sobre todo también a veces es porque o los padres no inspiran la confianza que nosotros necesitamos, o porque la sociedad en general no inspira esa confianza de decir, ¿sabes qué? A algún familiar, a mi padre, a mis amigos, me siento mal, a lo mejor no me puedo encontrar conmigo mismo, a lo mejor no sé por qué camino ir, ¿no? Porque pueden ser muchas variantes y pueden ser muchas preguntas que nos podemos hacer. Y llega este punto en el que mencionabas que justamente hoy por hoy es muy importante el tocar todos estos temas de salud mental, de crecimiento personal, de aceptación, de poder buscarnos y encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Y que justamente por eso es que se está dando tanta voz y se está dando tanto hincapié a que es fundamental el poder hablar con los hijos, poder hablar con los familiares, porque puede ser tu sobrino, puede ser tu hermano, puede ser tu hijo, puede ser cualquier persona allegada a ti que a lo mejor se siente de esta manera como te sentías tú y que a lo mejor en tu caso pudiste recaer en una adicción. Pero hay casos de personas que en lugar de caer en una adicción o de ingerir este tipo de sustancias, deciden pasar un poco ese límite y en lugar de caer en alguna adicción, prefieren quitarse la vida, ¿no? Y es justamente lo que se busca que no pase, ¿no? Ni que sean personas con adicciones, ni que sean personas que se estén suicidando, porque todo esto nos está generando como sociedad problemas graves y sobre todo que personas más pequeñas empiezan a ver este tipo de cuestiones y a lo mejor hace muchos años empezaban a los 17 a tomar, a fumar, ¿no? Y a lo mejor 10 generaciones después, pues empezaron a los 14. Pero yo hoy en día también he visto niños de 9, 10 años que ya empiezan con todo esto
y que entonces estamos en una situación preocupante, estamos en una situación donde la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? ¿Qué estamos haciendo como padres, los que tengan hijos? ¿Qué estamos haciendo como hermanos o como amigos tan siquiera, no? Entonces, justamente, ¿de dónde crees tú que igual como que parte este problema que estamos viviendo actualmente y que desafortunadamente, pues te tocó vivir a ti también esta parte? Sí, es una buena pregunta. Eh, la verdad que me sería difícil responderte, que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que decís, y sería difícil responderte de dónde creo que surge la enfermedad de la adicción, cuál es el origen, porque no sé bien cuándo haya investigado sobre eso, porque de hecho se empieza, digamos, la adicción empieza a ser considerada como enfermedad hace poco. No, no es una cosa que uno diga que esto es considerado enfermedad hace tantos años, sino que la Organización Mundial de la Salud ha declarado la adicción como una enfermedad hace no demasiado tiempo, porque mucho tiempo fue considerado que aquellos que consumíamos lo hacíamos en una, digamos, en un marco de libertad, de que en realidad consumimos porque queremos y si quisiéramos parar de sufrir no lo haríamos, y etcétera. Y yo en realidad, eh, cuando se me despierta la enfermedad de la adicción, que considero que es previa al consumo, yo creo que consumo porque soy adicto, no que soy adicto porque consumo. O sea, si tuviera que poner entre el huevo y la gallina, me parece que va más por ahí. Y, y bueno, no me sería fácil decir eso, pero lo que sí para mí es esto de la enfermedad de la adicción, es la incapacidad, de alguna manera, de lidiar con mi propia vida interior, con mi vida emocional, con mis sentimientos, con las situaciones que suceden dentro y fuera de mí, y en esta incapacidad de transmitirlo, de comunicarlo, porque eso en realidad es fundamental. O sea, yo seguramente llegué a consumir porque no pude hablar, no supe, no pude, no quise mezclar las tres, hacer un cóctel o una de todas alcanza, pero es eso, en un momento empecé a sentir, dejé de poder hablar y mi forma de expresar fue justamente experimentando de alguna manera con todo esto. Y al principio me fue funcional, porque las drogas cumplieron su función. A mí me desinhibieron, me generaron diversión, generaron una especie como dice un escritor, empezaron a funcionar como un lubricante social, en mi caso, de facilitar los encuentros, las conexiones, entre comillas, y un montón de cosas. Pero rápidamente esa funcionalidad que tuvieron las drogas en mi vida y que fue a través de la enfermedad de la adicción, fue disminuyendo y lo mismo que me sirvió para algún momento me dejó de servir luego y me empezó a destruir. A mí el consumo con la enfermedad juntos empezaron a alejarme de todo, de mí, de mis seres queridos, de mis sueños, de, mi, de mis responsabilidades, de mi integridad, de mi trabajo, de, de todo lo que me hacía bien, de todo lo que me hacía bien. Me fue alejando de eso y bueno, el sufrimiento, el dolor, la angustia, la tristeza, y eso empezaron a ser moneda corriente no solo en mi vida, sino en mis semanas, en mi día a día. Y llegó un momento donde yo ya no podía salir de mi cama o de mi casa si no era drogado o para drogarme. Y ese momento, bueno, ya era triste porque estaba como muy encerrado. No, llegó un momento donde yo ya estaba con una depresión fuerte, no una tristeza, sino una depresión fuerte. Ya había consultado a un psiquiatra, ya me estaba medicando de alguna manera, y yo ya no podía salir de mi habitación.
O sea, estaba encerrado ahí, durmiendo todo lo que podía, queriendo morirme, no, gracias a Dios con ideaciones suicidas, pero sí con las ganas de morir, o sea, de que pase algo que me lleve a la otra, al otro mundo o fuera de este, sin ni siquiera hacerme responsable de hacerlo, ¿no? Y bueno, ese fue como uno de los momentos más tristes, ¿viste? Estar vivo, tener todo para estar bien, sufrir, no poder hablar, querer morir y que el consumo sea el único combustible capaz de darme la energía para salir a la calle. Así es, creo que, y como lo mencionas, ¿no? Esta parte de, de que al inicio te va funcionando, pero con el paso del tiempo el cuerpo te va pidiendo más y porque a lo mejor eso que probaste ya no te está haciendo tanto efecto, entonces necesitas o algo más fuerte o necesitas más cantidad de esa sustancia, que es lo que te va llevando a tener ese problema y a básicamente ir destruyendo muchas cosas de una persona, ¿no? Desde lo emocional, lo mental, va dañando también de manera física, ¿no? Porque va deteriorando ciertas partes del cuerpo que a la larga, pues el resultado es muy feo y el resultado es muy fuerte cuando ya se ve, pues todo lo que causa el consumir diferentes sustancias, ¿no? Tenemos a lo mejor un alcohol que te puede, pues, provocar algo en el hígado. Tenemos un tabaco que te puede provocar algo en los pulmones, ¿no? Pero hay otras sustancias que afectan al cerebro, que afectan otros órganos y que justamente las personas van perdiendo esa parte de, pues, de estar conscientes, de estar presentes, ¿no? Se empiezan como a ir básicamente, ¿no? Y muchas veces en alguna ocasión en la Ciudad de México había un camellón donde había un chico que justamente se drogaba y se metía sustancias. Y al inicio lo podías ver, pues a lo mejor que nada más estaba consumiendo, pero al paso de los años era una persona que ya estaba tirada en el camellón y tenía un aspecto muy triste de ver cómo una persona se puede acabar con estas sustancias. Cuéntanos un poquito, entonces, en qué momento tú te das cuenta o cómo es que alguien te hace entender que lo que tú estás consumiendo, que lo que tú estás viviendo, te está dañando y cómo decides salir y cómo es que logras salir de esto. Bien. Bueno, como te decía recién, yo ya estaba teniendo algunos, digamos, algunos estados anímicos que, que iban más allá del momento en el que consumía o no. Yo ya tenía un estado anímico de base, de depresión, digamos, y de euforia. O sea, cuando estaba, digamos, sin consumir, estaba deprimido, no tenía fuerza, no tenía energía, no tenía ganas, no tenía motivación y después ya cuando consumía me ponía eufórico. Y en un momento pues, yo estaba en pareja con una chica, estuvimos 3 años y después cuando terminé con ella, cuando terminamos en realidad la relación, eh, ahí fue cuando me empecé a drogar y empecé a consumir más que nunca porque ella consumía, pero muy poquito, o sea, fumaba cada tanto y era una chica bastante sana, pero cuando terminamos fue como tener carta verde o no sé cómo para, viste, no me sale la frase, pero como para ya hacer lo que yo quería. Y fíjate la locura, terminamos y sentí interiormente, ahora soy libre. ¿Viste? Ahora me puedo drogar todo lo que quiero. Eso fue como la primera sensación de libertad. Y ahí fue que empecé a consumir más y más, y ya consumía todos los días. Y bueno, en un momento yo estaba estudiando, había terminado la cursada de lo que es realización de cine y televisión por acá, y surgió la posibilidad de hacer un proyecto con unos compañeros y amigos de la escuela terciaria, esa, que era un proyecto que iba a ser chico, ¿viste? Un cortometraje, íbamos a hacer 6 o 7, la idea era filmarlo a la semana para un concurso que había que tener a los 10 días, más o menos, el corto. Y bueno, yo ya ahí ya estaba sintiéndome de una manera, digamos, extraña, donde me estaba
creciendo velozmente la autoconfianza en mí, el flujo de mis pensamientos, la seguridad, las ganas, la potencia, la motivación. Es como que empecé a sentir una efervescencia adentro mío que era la que anhelaba y deseaba durante tanto tiempo, porque yo tuve muchos sueños y muchos anhelos que se hundieron por completo en todos mis primeros años de consumo en adelante. Y ese proyecto que iba a ser chiquito, finalmente terminó siendo algo grande, porque yo estaba con tanta energía y tanta cosa que empecé a convocar personas y necesitaba más y quería más y si había una cámara quería dos y si había dos quería tres y cuando había una persona y empecé con una energía que fue totalmente avasallante para todos y bueno, llegó el día de la jornada de grabación de este cortometraje y yo ya estaba comportándome de maneras delirantes y realmente excéntricas y totalmente fuera de mí, maltratando a todas las personas que tenía alrededor, gente querida, amigos, familia. Yo realmente estaba en otra, si bien no puedo decirte que tuve sano juicio previamente a todo eso, porque hacía cosas que atentaban contra mi cuerpo y mi vida, ahí ya realmente estaba comportándome como una persona que estaba fuera de sí, estaba con un brote, eh, digamos, fuerte. Y el día ese del cortometraje, bueno, intentamos filmar, éramos mucha gente, más de 30 personas en la casa, y bueno, fue así como todo muy, muy lamentable lo que pasó en ese día y en días previos, y no sé si esa misma noche que se terminó el corto, yo ya estaba en un estado realmente irreversible, de alguna manera, y me acuerdo estar de noche en mi casa revoleando sillas en lo de mis viejos, y vino mi psiquiatra, ahí ya te hablo de que eran las 2 de la mañana de un domingo, ponele, y llegó mi psiquiatra y bueno, me dieron en un momento un té como para calmarme, y en ese té habían puesto alguna medicación como para dormirme, y bueno, lo siguiente que recuerdo de eso es que estaba en una clínica psiquiátrica. Tenía 26 años, hoy tengo 38, y de alguna manera cuando me tomo conciencia de lo que había pasado y me encuentro que estoy en una clínica encerrado, cosa que había visto solo en las películas, eh, realmente me agarró, o sea, angustia por un lado, eh, y mucho miedo porque vi que había cruzado un límite, cruzado una barrera de la cual podría no haber vuelto nunca. Entonces es como que eso me generó mucho miedo y te diría que fue la primera vez en mi vida que me puse a pensar que las drogas me estaban haciendo algún daño, que tal vez tenía que parar, viste, de consumir. Como que nunca fue, en mi caso, el problema de la droga para mi infelicidad y mi malestar. El problema era no tener suficiente y no tener un lugar como para drogarme tranquilo o suficiente cantidad de dinero para no tener que hacer cosas con responsabilidad para poder seguir adelante con mi vida irresponsable. Pero nunca había visto lo que todo el mundo me había mostrado. ¿Cuántas veces me habrán dicho, che, aflojá, che, esto, lo otro, che, tomás la marihuana hace mal, che, tomás el alcohol, che, tomás... ¿Cuántas veces lo habré escuchado? Pero hasta que yo no me entró de alguna manera, solo fueron palabras y solo fue ruido. Yo necesité tocar ese fondo. Necesité no necesariamente estar loco o perder la cabeza, sino que estar despertándome en una clínica psiquiátrica donde me habían limpiado seguramente las necesidades encima y todo. Ese fue mi fondo inicial como para decir, algo tengo que hacer, algo está pasando y yo no quiero seguir así. Exacto, creo que, como mencionas, ¿no? Esta parte de que realmente necesitabas llegar a esos límites para darte cuenta y para abrir los ojos y decir, ¿sabes qué? Está mal el camino por el que estoy yendo, ¿no? O está mal las decisiones que estoy tomando porque no me están llevando a nada bueno. A lo mejor en esta onda de querer evadir la realidad, evadir ciertas responsabilidades, evadir ciertas cosas que se me presentaban,
fue que decidiste refugiarte en esto, ¿no? Y como dices, a lo mejor no era tanto la sustancia como tal, sino el poder, pues, porque de cierta manera te hacía eso convivir de una manera diferente con otras personas o te hacía sentirte tú de cierta manera diferente, a lo mejor por consumir uno puede llegar a sentirse pues como el chavo cool, ¿no? Y de decir, es que los demás no lo hacen y yo sí lo hago y entonces por eso tengo amigos más grandes o tengo más amigos porque pues porque soy el que consume o porque soy el que conoce al que vende, ¿no? Entonces llega ese punto de que muchas veces no es básicamente como dices, ¿no? No es tanto por lo que vas a consumir, la sustancia, sino por lo que implica, ¿no? Por a lo mejor por ese estatus que puedes llegar a tener con respecto a la sociedad, ¿no? Con respecto a los otros, pues jóvenes sobre todo, ¿no? De decir, pues mira, es que él es mi héroe porque él conoce a los que venden y él consume lo que a lo mejor a mí me da miedo. Entonces, también es esa problemática que tenemos, ¿no? De que muchas veces las personas queremos ser como el otro, queremos hacer lo mismo que hace el otro y eso nos lleva a nosotros, pues obviamente, empezar con consumir este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, justamente es esta parte donde, como tú mencionas, ¿no? Te pones a pensar y después de que a lo mejor mucha gente te dijo, pero tú decías, no, yo estoy bien. Pero llega el día en el que a lo mejor te topas con pared tú solo y dices, ¿sabes qué? Tienen razón. O ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que el rumbo que estoy tomando no es el adecuado para mí. Entonces, cuéntanos ahora un poco de qué manera, o sea, ya que tomaste la decisión de salir, ¿cuál fue el proceso? ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Qué te inspiró pues, a llevar ese proceso y salir y dejar pues estas adicciones? Bien, bueno, dijiste cosas muy, muy interesantes y una que me resonó mucho a lo que a mí me pasaba, que es esto de escaparme de mí mismo, ¿no? Yo no me aceptaba y no me quería, no me quería. No cumplía con mis propias expectativas, sentía que no cumplía con las expectativas de los demás tampoco. Y en vez de tomar un camino de construcción y ver cómo ser mejor, cómo llegar a mi mejor versión, lo que quería era escapar. Lo que quería era escapar y por eso consumía, lo que quería era, como decir, ser como otros, pero quería atajos, no estaba dispuesto a hacer esfuerzos y tampoco sabía lo que me pasaba, esa es la verdad, yo no era consciente de lo que me pasaba dentro mío. Hoy tengo ciertos registros de lo que me sucede, de lo que siento, de lo que pienso, de lo que hago, de por qué lo hago, y tengo ciertos registros que, que son infinitamente superiores a los recursos con los que yo contaba en ese momento para saber por qué hacía algo, no por qué hacía eso específico. Era una bola de impulsos y malas decisiones. Eh, Acá cuando yo entro en la clínica psiquiátrica, o sea, que me dicen que me pasó es que había tenido un episodio maníaco, o sea, que algunos, bueno, conocen más el tema de brote psicótico porque es similar, pero es diferente a la vez. El episodio maníaco es más característico de las personas que, que tenemos trastorno bipolar, que es lo que me diagnosticaron en un momento. Y eso corresponde más a la parte de las personas que tienen trastorno bipolar tipo 2, creo que es el 2, que son los que desarrollan psicosis, que es, por ejemplo, llegar a lo que es un episodio maníaco. Entonces, la bajada de cuando uno está tan arriba, sobre todo llegando a una clínica, que es a través de la medicación en principio y obviamente de que no hay mucho para hacer ahí adentro, pero la depresión que viene a ese subidón es muy intensa, muy profunda, y a mí me llevó meses normalizarme un poco. Y bueno, ahí dentro de la clínica fue que digamos, recibo este diagnóstico de lo que me había pasado y de lo que probablemente tenía,
y, y a la vez me sugieren ir a unos grupos anónimos por el tema del consumo de drogas, de sustancias. Así que lo primero que hago cuando salgo de la clínica es, bueno, ir a mi casa y empezar a ir a estos grupos. Y ahí ya estaba medicado, deprimido, sin consumir. Y nada, gracias a Dios, de ahí en adelante yo nunca más consumí absolutamente nada, ningún tipo de droga ni alcohol, que también lo considero una droga. Y en este grupo anónimo de 12 pasos fue donde conocí un montón de gente que había transitado por los mismos lugares que yo. Los mismos lugares no me refiero a lugares geográficos, sino a lugares de desesperación, de aislamiento, de angustia, de, digamos, de abandono, de locura, un montón de cosas. La primera vez que voy y que me pasan la experiencia cada uno, yo no, estaba muy emocionado, no podía hablar, tenía un nudo en la garganta. Es más, lo recuerdo ahora la primera vez y me emociona. Pero gracias a ir ahí, gracias al apoyo de todos mis compañeros, yo pude empezar un nuevo camino. Mi historia pudo cambiar de rumbo, porque yo tenía un solo rumbo, que era lo que aprendí después, a donde me lleva el tema de la adicción y el consumo, que es a cárceles, hospitales a la muerte. Y a mí me llevó al hospital. De la cárcel, gracias a Dios, nunca llegué, y, pero podría haber llegado. Y bueno, y gracias a Dios no tuve un episodio cerca de la muerte, pero he salido a manejar en estados deplorables, pude haberme lastimado yo, lastimado a otros, tuve desmayos, tuve un montón de fondos que uno dice, che, pero si te pasó esto una y otra vez, ¿cómo puede ser que no hayas disparado? Y yo creo que eso es porque tocar fondo no tiene que ver con lo específico de lo que es el fondo, tiene que ver lo que es un fondo para mí. Porque yo puedo tener múltiples experiencias negativas y malas y horribles y que cualquiera diría, pero ¿cómo puede ser que esta persona después de todo esto llega un momento en la vida creo, de cualquier persona con adicción, que es el mejor momento que le puede tocar hasta el momento, y es que algo que le sucede, sentirlo como que esa fue una tocada de fondo. Porque eso que a mí que digo, yo estoy en lo último y en lo más bajo y en el lugar que jamás me imaginé que iba a estar, esa sensación, ese momento, es el que a mí me permite, así como una, viste, cuando te metes en la pileta, que para subir rápido tenés que primero llegar al fondo y ahí pisar, si no, tenés que subir nadando. Bueno, esta propulsión llega de una tocada de fondo para mí. Y, y bueno, limpio, en recuperación, dejando un montón de cosas de lado para poder mantenerme limpio, asistiendo a mi terapia, hablando con mi psiquiatra, haciendo caso a tomar la medicación, digamos, siguiendo todo eso lo mejor posible, pude empezar a construir una nueva forma de vivir. Que eso es lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta hoy. Un montón de cosas que antes para mí eran detestables, la normalidad. La gente normal, yo la juzgaba, la normalidad para mí era aburrida, la normalidad para mí era mediocre, la normalidad para mí era un montón de cosas que no tienen nada que ver hoy. Yo muchas cosas que odiaba antes y que juzgaba antes son las que hoy agradezco y percibo. Por ejemplo, yo no me gusta la rutina, no me gusta. Lo que más me hace bien a mí es la rutina. Después veré que meto en mi rutina, pero un montón de ideales e ideas que estaban completamente distorsionadas y basadas en experiencias de otros, ideales distorsionados. No sé, ahí es como que me pude empezar a ser responsable de mi vida. Eso es por primera vez en mi vida. Fíjate que comentas esta parte, ¿no?
del tocar fondo, que me parece muy, muy importante. Justamente, a lo mejor, como dices, ¿no? A lo mejor para poder salir y subir de nuevo a la superficie, es necesario llegar al fondo para así poder impulsarte y poder salir a lo mejor de una manera más rápida, ¿no? Porque a lo mejor si no tocas este fondo y como dices, pues tienes que ir nadando, pero a lo mejor te vuelve a llevar hasta abajo y otra vez quieres volver a subir, entonces puede pasar que llegues a este punto en el que te quedes estancado y no puedas. Y no puedas, y aunque por más que quieras, a lo mejor no puedes. Pero justamente creo que hablas mucho tú de una voluntad propia que nació de ti, de decir, ¿sabes qué? Ya no más. De decir, necesito ayuda, necesito ver qué rumbo ahora voy a tomar. Y ver que hay algo más. Que hay muchos caminos diferentes que tú puedes tomar y que pueden ser mucho mejores que los que estás viviendo, ¿no? Entonces, llegar a ese punto y decir, hay más posibilidades de poder seguir con mi vida, de poder avanzar, de poder a lo mejor llegar a ser alguien y de poder, no sé, tener un trabajo, estudiar, no sé, cada quien tiene sus diferentes metas, sus aspiraciones, ¿no? Pero es importante y yo me quedo mucho con esa parte de decir, sí hay un paso más allá de esta parte de las adicciones, ¿no? Sí hay otro camino totalmente diferente a este. Y justamente es lo que queremos transmitir con este episodio, ¿no? El no esperar a que la gente que lo escuche tenga que llegar hasta ese fondo y pasar por tantas cosas que a lo mejor puede que les afecten demasiado. A lo mejor pueden aprender mucho de todos sus errores y de todas esas experiencias negativas. Pero justamente no queremos que todos toquen fondo, sino que antes de tocar fondo y antes de empezar a vivir todas este tipo de experiencias que son, pues de cierta manera, tristes, que son en muchos casos hasta peligrosas, es necesario el poder decir a la gente, a los jóvenes que nos escuchan, hay otro camino. No esperarnos a vivir lo peor para querer vivir lo mejor, sino que podemos empezar a vivir lo mejor desde ahora. Y sí, a lo mejor, no sé, en mi caso, ¿no? Yo consumo alcohol en algunas ocasiones, pero hasta ahí no es algo de lo que yo tenga una dependencia y afortunadamente yo sé dónde poner el límite y dónde decir, ¿sabes qué? Hasta ahí. Y dónde decir, ¿sabes qué? A lo mejor voy a tomar dentro de un mes. Pero es mucho de ese autoconocimiento que tenemos que tener, de esa voluntad de nosotros saber ponernos límites a nosotros y a las personas, y no también por convivir con amigos que nos obligan a hacer cosas que no queremos o que nos, de cierta manera, nos presionen, no tanto obligar, porque creo que cada quien toma sus decisiones, ¿no? Pero sí existe esta presión de los amigos, de incluso de la familia, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, hay que tener ese autoconocimiento de decir, a mí que me gusta, yo sí que sí quiero, y justamente ponernos a ver y a escuchar, en este caso, tu historia, que afortunadamente estás aquí para contar todo lo que viviste, y que estás aquí para ser a lo mejor un caso de inspiración para muchas personas, y decir, si él pudo, yo también puedo, y si él pudo hasta llegar a lo más profundo de esas adicciones, a lo mejor yo que estoy empezando, puedo lograr no pasar por todo eso y cambiar mi camino y cambiar lo que yo quiero para mi vida y mejorarlo. Sí, sí. No, la verdad que te voy escuchando y yo creo que es por ahí, ¿viste? De alguna manera mi vida me haga responsable o no me haga responsable, todo lo que yo haga van a ser decisiones que tome. Aun cuando diga que esa decisión la tomé porque una cosa o por la otra, o que en realidad yo no elegí ir a tal lado, pero el otro eligió por mí. Digamos, al final y al cabo, esta es mi vida. Y hacerme responsable de mi vida implica un montón de cosas.
y de acciones principalmente. Y antes dijiste algo que para mí es muy interesante porque yo creo que en este tipo de sutilezas es donde a veces caemos en algunas trampas, ¿viste? Que dijiste que yo, por lo que estaba contando, y que seguramente es lo que expresé, y está buenísimo que haya surgido, es que salí por mi propia voluntad, porque le puse fuerza de voluntad a todo esto. Y yo considero que en realidad yo no salí por mi fuerza de voluntad de esto, porque de hecho mi voluntad y mi fuerza de voluntad estuvo quebrada, fracturada y destruida mucho tiempo. Y en los grupos estos a los que sigo asistiendo hoy, hablamos mucho de lo que es la diferencia entre la fuerza de voluntad y la buena voluntad. Que la fuerza de voluntad sería hacer fuerza, por ejemplo, no sé, vamos a ir a un caso así metafórico, ¿no? La fuerza de voluntad sería, por ejemplo, que yo entre en un ring y esté peleando con Mike Tyson, que me está cagando trompadas, y yo esté así, viste, resistiendo que los golpes y qué sé yo. Buena voluntad es bajar del ring. Y muchas veces no conozco que tengo esa libertad. Y esto en cualquier situación, o si estoy en una relación tóxica, o si tengo algunos, digamos, algunos patrones de conducta destructivos hacia mí o hacia otro, o si hay una situación que no la puedo resolver, que hago una y otra cosa y de otra forma y no la puedo resolver, ¿viste? Muchas veces lo que tengo que hacer es salir de ahí. Y la buena voluntad, a diferencia de la fuerza de voluntad, para mí es que la buena voluntad tiene que ver con la disposición. O sea, la fuerza de voluntad tiene que ver con una energía y la buena voluntad es cuál es mi disposición. Porque si yo quiero adelgazar por fuerza de voluntad, por ejemplo, yo tengo unos kilos de más, y si quisiera adelgazar con fuerza de voluntad, me requeriría mucha energía. Ahora, si yo aplicara buena voluntad para adelgazar, que bueno, de hecho estaba un poco más pesado, ahora estoy mejor, pero la buena voluntad sería estar dispuesto a hacer lo que haga falta para lograrlo. Y en esa disposición van a aparecer cientos de herramientas, personas, recursos, cosas, ideas, despertares espirituales, todo lo que sea. Por eso yo como adicto, si hay algo que para mí tiene un adicto, es la fuerza de voluntad totalmente destruida. Entonces hay que encontrar algo que sea más fuerte que yo, tengo que encontrar un recurso que sea que sea más fuerte que eso para poder de alguna manera ubicarme de otra forma. Y de esa forma hoy eh, yo entiendo que no estoy más solo, en ningún sentido y en ningún aspecto y en ningún área de mi vida. Y eso también quiere decir que hoy en día cuento con un montón de personas y con un montón de recursos que tal vez estaban antes, pero que no podía contar. Y hoy cuento con un recurso que es invaluable, que cuento conmigo. Yo nunca pude contar conmigo. Eh, Así que para mí esos cambios, viste, son fundamentales, son fundamentales. Y, ¿qué más? Eh, no, bueno, eso. Yo a través digamos, del tiempo que estuve, que sigue en recuperación y sin consumir y qué sé yo, pude seguir haciéndome responsable de mi tratamiento con el respecto al trastorno bipolar, porque yo al tiempo que ingreso, que empiezo a estar limpio, mi psiquiatra empieza a sospechar de que tal vez el diagnóstico del trastorno bipolar no era tal, porque pasa con un montón de personas adictas que 9 de cada 10 diagnósticos que tiene una persona con adicción psiquiátrico, 9 de cada 10 diagnósticos psiquiátricos que tiene una persona con adicción, no son reales, porque cuando la persona deja de consumir por un tiempo, la enfermedad baja y los síntomas desaparecen. Y me empezaron a reducir el esquema de medicación y yo tuve un brote mucho más fuerte, aún estando limpio, que con el anterior. Y ese brote, con los días de internación, que fueron 30 días y qué sé yo, con el hospital de día, fue lo que yo necesité para confirmar que tenía trastorno bipolar, para confirmar adentro mío. Porque en ese momento obviamente quería no tenerlo, ya era suficiente con el tema de la adicción. Y bueno, a mí me tocó
esta convivencia entre tener la enfermedad de adicción, la condición del trastorno bipolar, y, y nada, hoy no siento que me condicionen, ni me siento estigmatizado ni por una ni por la otra, porque gracias a Dios vengo trabajando intensamente en esto, y aparte veo que en mi vida los resultados no están determinados por una condición que tenga. De hecho, creo que en mi vida en particular, todo lo que sucedió y todo lo que me pasó fue lo que necesité que pase para ser quien soy hoy y para estar donde estoy, que no estoy en ningún lugar en particular, pero con respecto a mí mismo sí. Con respecto a mí mismo yo estoy en un constante lugar y de evolución personal, de conexión conmigo, con los demás, de acercarme a mis sueños, de todo eso que fue enterrado por el consumo, por el abandono y por tanto maltrato hacia mí mismo. Así es. Y mencionas, ¿no? Creo que esta parte importante de, pues, nos damos cuenta, ¿no? Con tu historia y con todo esto, que muchas veces es difícil, pero no es algo imposible. Y que justamente como lo mencionas, nada de eso te define hoy en día. No te define tener trastorno bipolar, no te define ser adicto, nada de eso te define, ¿no? Ni define tu pasado, ni define tu presente, porque son cosas que, que a lo mejor las podemos mostrar a las personas en un porcentaje pequeño en nuestro día a día, ¿no? Y así como las cosas físicas, a algunos otros tipos, orientaciones sexuales, no sé, ese tipo de cosas no te definen y no son tampoco un determinante para decir si eres apto o no para hacer ciertas cosas, ¿no? Creo que es lo más importante. El que, pues básicamente, esté estas ganas de seguir todos los días, estas ganas de echarle, pues todos los kilos a nuestra vida, a lo que hacemos. Y pues que justamente aquí tenemos una historia que la verdad me inspiró demasiado. Ya para darle el cierre a este capítulo, pues no sé si tengas alguna conclusión, algún consejo, algún comentario que quieras hacer para las personas que nos estén escuchando. Bueno, con respecto a esto que decías de lo que me define y lo que no me define, eh, hay algo que yo cuando estaba fui a una fundación de personas con trastorno bipolar, en la cual estuve participando mucho tiempo, porque también para entender eso tuve que ocuparme un montón, no entendía bien de qué se trataba y sentirme menos solo, ¿no? Que ver que otras personas también había con trastorno bipolar. Y en ese momento trabajábamos mucho sobre la idea del estigma, sobre cómo luchar contra el estigma de la sociedad, sobre qué acciones podíamos tener para eso. Y para mí hay algo ahí que tiene que ver con declararme sobre qué puedo actuar y sobre qué no, sobre qué cosas soy impotente y sobre qué no. Yo soy impotente ante la mirada del otro, la opinión de los demás y ante el estigma. Es más, cuando planteábamos ver qué acciones íbamos a tener, yo decía, para mí lo importante es cómo librarnos de nuestro propio autoestima. Porque si yo no tengo un autoestima, si yo me valoro por quien soy, no va a pesar realmente lo que el otro piense de mí. Así que para mí es eso, es encontrar un camino, es encontrar la forma de encontrar el camino hacia ser quien soy, hacia sacarme las máscaras, hacia poder conectarme con gente que esté en la misma, sea de quien sea, la misma no de consumo, sino en la misma de un camino de encontrarse. Y nada, no sé qué mucho más de decir, pero principalmente agradecerte a vos, tener este tiempo, este espacio para poder compartir mi historia. Hay mucha prensa sobre la adicción, pero la parte de la delincuencia, de los crímenes, de la ilegalidad, de los accidentes, y no hay la prensa suficiente sobre el lado luminoso de la adicción, que es la recuperación. Entonces, tener un espacio para poder contar una historia de qué es lo que pasa después del infierno,
es importante para mí, porque si no el estigma de la sociedad, y eso sí es así, cree que las personas con adicción son incurables, que son detestables, que son la lacra de la sociedad, que son un montón de cosas que cuando te muestran un fragmento de la película es entendible que así lo sea. Pero hay un lado B, hay un submundo donde hay muchísima gente que está en recuperación, haciendo de su vida y de la vida de los demás una gran cosa. Y para mí eso es de lo más lindo. Así es, ¿no? Y de verdad nosotros te agradecemos que te hayas abierto, que hayas compartido pues todas estas experiencias, todas estas vivencias que has tenido a lo largo de estos años y que nos hayas pues contado un poquito más y nos hayas mostrado esta parte del proceso antes, durante y después, que creo que por lo menos a mí me inspiró demasiado y creo que a mucha gente también la va a hacer reflexionar. Así que de verdad, muchas gracias. Y antes de terminar, pues cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, tus redes sociales, para que pues quien guste te pueda seguir. No tengo mucho, no uso mucho las redes sociales en sí, pero me pueden escribir por Facebook, ahí a Tomás Reutemann. Bueno, no sé si lo vas a escribir, pero por ahí, si no, se pueden comunicar por Facebook conmigo y estaré atento a lo que me escriban, a lo que necesiten. Agradecido del tiempo nuevamente y de tener atención en esto. Así es, muchísimas, muchísimas gracias, Tomás. Y evidentemente también pues agradecerle a toda la gente que nos estuvo escuchando el día de hoy, que se quedó hasta esta parte del capítulo y que de verdad espero que los haya pues hecho reflexionar muchas cosas. Así que pues nada, muchas, muchas gracias. Recuerden que nos pueden dejar todas sus preguntas, comentarios, opiniones, dudas en nuestras redes sociales, en Muchas Palabras en Facebook, en Instagram, @en muchas palabras, todo junto y con minúscula, o en mi cuenta personal @orsen.ra. Ahí estamos básicamente 24/7 respondiendo, leyendo comentarios, leyendo sugerencias de nuevos episodios, de qué temas quieren escuchar. Y pues nada, la verdad es que agradecido con cada persona que nos escucha, con cada persona que comparte. Y pues ya saben que nos pueden escuchar en las diferentes plataformas de audio: Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todas las plataformas de audio y también en YouTube, en nuestro canal. Ahí pueden ver el video de la conversación, ahí pueden pues igual suscribirse, seguirnos en las redes, seguirnos en la plataforma que nos escuchen para que no se pierdan todo el contenido. Y pues nada, la verdad es que gracias por estar aquí, por ser fieles a este proyecto. Los que son nuevos, bienvenidos. Y pues muchas gracias. De este lado te habló Orsen Roldán, del otro lado nos habló Tomás Reutemann y nos vemos muy pronto en esto que es En Muchas Palabras.